cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Que vendría el tiempo del Mesías, la gente no pudo entender ni al Mesías comprender. En tu palabra estaba el plan, pero no querían escuchar, y tu obra se terminó cuando tu Hijo expiró. Hechos de los Apóstoles, Hechos 16. Desde el versículo 16, ¿no? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La vez pasada habíamos visto cuando Pablo llegó a Filipos por mandato de Dios, por voluntad de Dios. Y aunque él tenía un corazón de ir a otra región, hacia el oriente, pero Dios le estaba enviando hacia el occidente, o sea, hacia acá, hacia este lugar. Dios estaba poniendo su vista hacia nosotros, por nosotros, ¿sí o no? Y después se encuentra con esta mujer, Lidia, que ellos salían a orar, salían en la reunión de la oración, y en ese momento ellos comparten la palabra, y esta mujer entiende y abre su corazón y recibe esta palabra. Y se bautiza. Y muchos piensan, por ejemplo, en otra parte me dijeron, ¿cómo es que tan rápido se le bautizó a esa persona? ¿Será que uno le predica hoy y ya tiene que bautizarse? Porque hay otras congregaciones que hacen cursillo de bautismo o esperan un tiempo más. El problema es que la gente, nosotros no captamos muy bien qué es lo que Pablo predicaba, qué era el mensaje que predicaba, y quién era el Mesías, qué era la Beforá, el Evangelio, que significa restauración. Son cosas que no comprendemos muy bien, por eso se nos hace complicado entender la palabra de Dios. Y mientras nosotros nos saquemos la idea griega, se puede decir, o romana, y entremos realmente en la idea hebrea y judía de las cosas, siempre vamos a tener confusión. Lo que Pablo les predicó precisamente es la restauración del pueblo de Dios, y que él estaba buscando la oveja perdida, y que ha sido enviado por el Maestro, el ungido, el Mesías, que es Jesucristo. Y por eso podía esa persona fácilmente aceptar. ¿Se acuerdan cuando Felipe le pregunta, el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa pregunta quiere decir, ¿qué impide que yo sea parte del pueblo de Dios? Eso es lo que él estaba preguntando. ¿Qué impide que yo pueda ingresar nuevamente al pueblo de Israel? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees en Jesucristo, bien puede. Y él dijo, de todo corazón, sí creo que él es el Hijo de Dios. Entonces le bautizó. ¿Qué significa le bautizó? Le hizo parte del miembro, parte del pueblo de Israel, porque había creído en la restauración.
¿Qué es restauración? El Evangelio. Eso había creído. Bueno, eso habíamos visto en este capítulo 16 la vez pasada. Por ejemplo, versículo 15, para recordar, dice: y cuando fue bautizada o sumergida, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y dice: si habéis juzgado que yo sea fiel, si realmente ustedes me están considerando parte del pueblo de Dios, vengan a mi casa. Vengan, acepten. Y eso, recuerden que para los judíos era un pecado, era un delito ir a casa de un gentil. ¿Se acuerdan? No? Eso era pecado según sus leyes. Entonces esta mujer le está diciendo: si realmente ustedes me consideran ya parte de su pueblo, parte de su nación, vengan a mi casa. Ahí voy a darme cuenta que realmente ustedes me han aceptado. ¿Y qué hizo Pablo? Claro, no hay problema. Eso es lo que nosotros estábamos buscando. Y nos rogó: por favor, quédense. Nos rogó que nos quedase. ¿Qué significa? La persona que entiende el Evangelio, la restauración, la obra de Jesucristo, no es que se queda satisfecho ahí. Ay, gracias, yo entendí el Evangelio, y se queda ahí. Quiere aprender más, quiere conocer más, quiere saber más, quiere ir más allá. Por eso el Evangelio es avanzar, no es quedarse quieto y mucho menos retroceder. El Evangelio es avanzar. Los israelitas, cuando salen de Egipto, ¿salen para quedarse en el desierto o para avanzar? Para avanzar. Para avanzar, para llegar a la tierra prometida, para conquistar esta tierra, para establecer un reino y para desde ese lugar ser luz para las naciones. Para eso ellos salen. Así estábamos viendo el culto pasado. Ahora, el versículo 16 ya comienza con algo muy interesante que hoy vamos a tratar de ver. ¿Qué es lo que Pablo vio en esta muchacha? Aparece otra persona. Aconteció, versículo 16, Hechos 16, ¿no? Que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué es espíritu de adivinación? Primero, ¿qué es un espíritu? ¿El espíritu qué es? Es un aire, ¿no? Y si le agrega de adivinación, quiere decir que tiene una función, que cumple algo. Por ejemplo, el espíritu de Cristo, decía acá antes, en capítulo 16, versículo 7, decía: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu de Cristo no se lo permitió, dice. El espíritu de Cristo, ¿qué hace? Nos guía hacia dónde, nos empuja hacia qué, a hacer las cosas que Cristo enseñó, que Cristo dijo. Entonces el espíritu de Cristo está morando en nosotros porque fue la promesa que se dio que iba a ocurrir en Pentecostés. Fue la promesa que Él dio, que iba a venir. Entonces ese es el espíritu que le está guiando a los apóstoles a ir tal parte, a hacer tal cosa. Pero aquí aparece otro espíritu, otro aire también. Se llama el espíritu de adivinación. Y muchas personas pensarían que no, es un espíritu inofensivo, algo no tan, ¿cómo se puede decir? No tan grande. Pero este espíritu de adivinación ha estado por todos los tiempos y ha causado grandes problemas durante muchos años al pueblo de Israel. Yo no puedo saber quién es este espíritu de adivinación, pero sé que está todavía en estos tiempos a nuestros alrededores. El espíritu que mucha gente anhela tener. Muchos líderes dicen que tienen, ¿no? Que están profesándole. Muchos pastores también, líderes religiosos, están usándole, están invocándole, están siendo poseídos por este espíritu. Entonces, estos espíritus, ¿quiénes son? Yo quiero después compartir. Vamos a seguir leyendo. Bueno, entonces esta muchacha aparece ahí, versículo 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ya Lucas se incluye, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ya, según lo que está hablando esta muchacha a través de este espíritu de adivinación, ¿es una cosa buena o mala? ¿Buena o mala? Una cosa buena, ¿no?
Por ejemplo, la gente le mira, Pablo, esos están caminando, así como simples turistas, van a la hora de oración, pero sale esta muchacha que la gente sabe que tiene un espíritu de adivinación, que sabe la verdad, que dice la verdad, y empieza a clamar, a gritar, escuchen, estos hombres tienen la verdad, les van a guiar por el camino de salvación. Entonces es una buena propaganda, ¿o no? Algo bueno, ¿o no? Entonces eso nos da una pauta de que no todo el que está hablando la palabra de Dios y hablando lo que dice la Biblia, viene de Dios. Por más que sea aunque por más que parezca que sea la palabra de Dios. No, muchas veces no viene de Dios. Algunas veces no, pero la palabra de Dios está hablando, pero está leyendo la Biblia, pero está diciendo lo que la Biblia dice. Entonces ahí nosotros tenemos que identificar lo que dice en el libro de Primera de Juan. Probad los espíritus si son de Dios, dice. Porque recuerden que también dice, la letra mata, y el otro, el espíritu vivifica. O sea, si lo que están hablando algunas personas es meramente letra, entonces eso mata, va a llegar a matar a muchas personas. Ahora, si lo que está saliendo, si se puede identificar que es el espíritu de Cristo, está empujando hacia la voluntad de Cristo, entonces va a vivificar. Entonces muchas personas utilizan la palabra de Dios como letra, pero no siguen o no son inspirados o no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Cómo identificamos eso? Apuntan hacia otra cosa, llevan hacia otro lado. Por ejemplo, esta muchacha con su adivinación, ¿qué producía a sus amos? Dice ahí, ganancia, dice. O sea, ¿cuál era el objeto entonces del espíritu que ella tenía? ¿Con qué objetivo ella tenía ese espíritu? Para ganar dinero, para producir algo, para generar fondos. Si muchas personas utilizan la palabra, la enseñanza para generar fondos, generar dinero, entonces ya podemos saber que no es un espíritu que viene de Dios. ¿Entienden? Segundo, la adivinación, por más que sea de la palabra, por más que sea, parece que es algo bueno, algo bíblico, es algo prohibido por Dios. Aunque yo te esté adivinando algo bueno, algo para tu bien, algo bíblicamente bueno aparentemente, pero si yo sé la palabra, yo voy a saber que lo que estoy haciendo está prohibido por Dios. Entonces el apóstol Pablo, aunque la muchacha le está dando buena referencia, buena propaganda, ¿qué está entendiendo él? Ella está siendo usada por un espíritu que está marcado en la ley de Dios, prohibido en la ley de Dios. Algo prohibido, algo terrible. Este no es un espíritu que viene de Dios, es un espíritu enemigo de Dios. Se puede decir que es uno de los nefileos. Pablo identificó aquí a uno de ellos. Y después vamos a ver textos que prueban que era uno de ellos. Van a ustedes conocerle a este espiritillo que apareció acá, quién nada más y nada menos era. Y cómo Pablo identifica rápidamente. Y muchas veces nosotros, por no tener conocimiento de la Biblia, no podemos distinguir. Por eso mucha gente son sorprendida cuando en algunas X lugares ven así manifestaciones. Yo, por ejemplo, acá hay una persona que tiene dolor de muela, acá el espíritu me está diciendo que acá hay una persona que está con dinero así, acá hay una persona así, empieza a adivinar. ¿Cómo sabe el pastor? ¿Cómo adivinó? Y nosotros pensamos que viene de Dios. Si supiéramos la escritura, nos daríamos cuenta que eso no viene de Dios, aunque parece que es de Dios. Aunque parece sí, pero no es de Dios. Bueno, ¿qué dice más? Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Fíjense que Pablo se dirige a ese espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Y por qué el apóstol Pablo usó el nombre de Jesucristo? ¿Será que es como vemos acá que dice así? Bueno, Pablo hizo así, yo también. En el nombre de Jesucristo, fuera demonio, fuera espíritu. Así también nosotros podemos hacer. Vamos a ver por qué Pablo usó el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa que él le ordene en el nombre de Jesucristo a ese espíritu que salga? Vamos a primero arrancar a ver en todas las partes de la Biblia donde aparece este espíritu de adivinación y qué dice Dios sobre él. Primero en el libro de Levítico, capítulo 20. Vamos a ver por la ley de Dios, por la Torah. Levítico capítulo 20. Recuerden que yo voy a tocar algunos textos, puede haber más, ustedes pueden hacer sus investigaciones más profundas
para entender más sobre este tema. Yo algunos textos de referencia voy a usar. Levítico 20, versículo 6. Fíjese lo que dice ahí. Y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse, tras ellos yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Fíjese lo que dice ahí. La persona que atendiere a encantadores o adivinos, que presta atención, que escucha sus adivinanzas o sus encantos para prostituirse tras ellos. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos, dice el versículo 8, y ponedlos por obra, yo el Señor que os santifico. Así está escrito. Otro texto, aquí en el mismo Levítico, el versículo 27, 20-27, dice Levítico 20-27, y al hombre o a la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare, fíjense lo que dice ahí, a la adivinación, ¿qué le va a pasar? Ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto está diciendo la ley de Dios, los mandatos de Dios. ¿Será que Pablo no conocía esto? Conocía muy bien. Si alguien se entrega a esta clase de personas que se dedican a la adivinación, va a ser cortada de su pueblo, va a ser muerta, va a ser apedreada. Sí está hablando. Hay más. Número 23. Esto es una referencia sobre lo que Balak, rey de Moab, estaba tratando de hacer contra el pueblo de Israel. Estaba tratando de echarle maleficios a través de Balaam. Pero fíjense lo que dice acá Dios. Número 23. Porque contra Jacob, y se refiere a Israel, no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Esto es una palabra, en vez de tirarle maldición, Balaam, Dios usaba a ese hombre corrupto para traer bendición. Contra Israel no puede haber ni adivinación. Nadie puede adivinar contra Israel, ningún adivino. Y los reyes de antes, los príncipes, los gobernadores de antes, usaban mucho los adivinos para tener como consejeros. Alguien que le adivinaba. Recuerden cuando Nabucodonosor tiene sueño, llama a sus adivinos, dice. Y nadie le puede adivinar lo que él estaba teniendo, lo que él estaba soñando. Después viene Daniel y él le va a matar a todos los magos, dice a todos los adivinos de ese tiempo. Y le dice, tú tienes el poder para... yo no tengo ningún poder. Pero si esto no es una adivinación, esto es una profecía. Tu sueño es una profecía. Profecías son diferentes, son cosas que Dios ya estableció para cumplir. Y Dios le revela a sus profetas. Es diferente que adivinación. Es muy diferente. Son voluntad de Dios, son trabajo de Dios. Y Él elige la persona a quien manifestarle y dice que son sus profetas. Bueno, otro texto, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 9. Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es muy importante esto. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa dice ahí? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todas estas cosas que normalmente la gente hace, practica. Las cartas, el tarot, y en otras ciudades, me acuerdo en Bolivia, la hoja de coca, la semillita tirada así, el dado, de todo, toda clase de trucos la gente practica. Hoy en día la gente que te va y te hace el trabajito así, el muñequito, el perfume sagrado, el collar sagrado, tráeme un collar de fulano, tráeme una foto de fulano.
Todas estas cosas son prácticas de los demonios. Son prácticas que los nefilines, los hijos de los ángeles que se engendraron entre las mujeres, le enseñaban a los hombres para corromperlos, para destruirlos. Y Dios sabía eso. Por eso Dios decía, no hagan estas prácticas. Y recuerden que cuando los israelitas fueron a entrar, cuando fueron esos espías, ahí en el libro de Números, a espiar la tierra de Canaán, ¿qué se encontraron ellos que había ahí? Gigantes, dice. Había gigantes. Entonces por eso ellos se asustaron. Esos gigantes eran los que devoraban antes a los hombres. Estos gigantes todavía estaban ahí. Significa que esta tierra de Canaán estaba totalmente corrompida. Pero Dios estaba enviando a su pueblo para sacarlo de ahí. Por su maldad, porque su maldad llegó hasta el cielo. Dios quería sacarlo de ahí. Así está escrito en la Biblia. Y ahí había todavía gigantes. Significa que había todavía nefileos. Espíritus inmundos. Los nefileos son los gigantes, llamados gigantes en la Biblia. Cuando dice había gigantes en la tierra, en la Biblia, en el idioma original está escrito nefileos, que son una mezcla de ángeles con mujeres humanas. Y entonces la mezcla de esos ángeles con mujeres humanas dio un hijo medio raro, hijo medio monstruosos. Gigantes, algunos dice que se engendraron hasta con animales, algunos salían mitad animal, mitad hombre. Se creó toda una corrupción en la humanidad. Eso fue en tiempos de Noé. Claro, vino el diluvio, exterminó todo eso, pero todavía había quedado un poquitito en esa región. Por eso Dios los envía a los israelitas ahí. ¿Y por qué precisamente en esa región? ¿Por qué creen que estos nefileos que habían quedado se instalaron ahí? ¿Acaso ellos no sabían que algo iba a ocurrir ahí? Ellos tenían en mente que aquí un día iba a reinar el Mesías, se iba a establecer el reino de Dios. Por eso ellos fueron a apoderarse de ese lugar. Así ocurría. Y fíjense que Dios le entrega ese lugar a los israelitas, pero ellos cuando ven a los nefileos, huyen, corren. Volvamos a Egipto, decían, mejor vámonos a Egipto. Esta es una tierra maldita, dijeron ellos, una tierra maldecida. ¿Por qué ellos pensaban así? No creían en su Dios, no confiaban en su Dios. Bueno, ¿qué más le dice? Versículo 11, dice Deuteronomio 18, 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por esta abominación el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Fíjese lo que dijo. Esto es horroroso y odioso para Dios, practicar estas cosas, creerle a estas cosas, seguirle a estas cosas. Sí o sí estas cosas te van a llevar a desviarte de Dios. Y por esta causa Dios va a destruir a estas naciones. Imagínense que nosotros estemos viviendo en medio de eso. Y las personas consideran normal ir a buscar a un mentalólogo o parapsicólogo o lo que sea. Dios dice que abomina esto. Son espíritus que quieren destruir la creación de Dios. Están identificándose. Después, versículo 13, perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. A ti no te ha permitido estas cosas. Vivir de acuerdo a las adivinaciones y a los trucos y a estas cosas no. No quiere Dios. Dios quiere que volviera confiando en Él nomás. Bueno, ahora vamos a ver el libro de Samuel. A ver qué dice ahí. Samuel, también un caso referente a eso. En el tiempo de Samuel aparece un gigante llamado Goliat. Este era uno de los descendientes de los nefileos. Todavía estaban ellos viviendo ahí. Se dan cuenta que los israelitas, por más que heredaron, llegaron a ese territorio, no cumplían bien su trabajo de exterminar a estas personas, porque ellos se acomodaban. Esto es algo muy importante. Hay muchos creyentes que piensan que creer en Dios es, yo creo en Dios y no me quiero meter en problemas, mejor hago mi vida normal y se aleja así. Entonces, su ambiente que le rodea es un ambiente de corrupción. Él puede ser buen cristiano. El buen cristiano ahí en su Corá. Pero el ambiente que le rodea es corrupto. Entonces un ambiente no es digno. Por eso cuando Saúl era rey, por más que era rey, tenía el propósito, cuando había muchos jueces, ellos se conformaban con lo que tenían.
pero no hacían el trabajo que Dios quería que hagan, que era liberarse de todos estos demonios, se puede llamar así. Bueno, el libro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 23. Esto es cuando Saúl no acata la orden de Samuel de ir a exterminar a los amalecitas. Y él derrota a algunos, deja vivo al rey y trae su ganado y después celebra y hace una fiesta. Fíjense lo que le dice Samuel. Versículo 22 vamos a leer. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca, ya fíjense bien acá, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es mejor? Dice aquí que está diciendo que es mejor obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, prestar atención. Entonces hay muchas personas que sin desmeritar la obra de Jesús, Jesucristo ya murió por mí, ya Él se sacrificó, yo ya no necesito más obedecer ni, ¿qué cosa? Prestar atención. ¿Será que porque Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y pagó todo el precio de mi pecado, yo ya no necesito más obedecer nada, ni prestar atención a nada? ¿Será que así es? No. Sino que precisamente por eso, porque Jesús se sacrificó y murió en la cruz y derramó su sangre para librarme de mis pecados, es que yo tengo que obedecer y prestar más atención. Precisamente por eso. Pero las personas se confunden en este tiempo. Ya yo soy libre, puedo hacer lo que quiero. Y fíjense lo que dice acá. Y el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pecado de adivinación. ¿Se acuerdan qué decía de los adivinos? Que eran personas que estaban opuestas a la palabra de Dios. Que seguían a brujerías y agoreros y todas estas cosas, ¿no? Así es la persona que se rebela contra el mandato de Dios. Es como un brujo. Es como un espíritu diabólico, demoníaco. Es la persona que se rebela contra la palabra de Dios. Porque ¿quién le empuja a rebelarse? Estos espíritus. ¿Quiénes son estos espíritus? Son los que desde el principio querían destruir la voluntad de Dios. Para que no se establezca el reino de Dios. Eso siempre su objetivo va a ser eso. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vos desechaste la palabra del Señor, Él te va a desechar también, para que no reines por su pueblo. Bueno, eso más quería ver esta parte. 1 Samuel 28. Ahí mismo otra vez, capítulo 28. 1 Samuel 28 sale un momento en que me gustaría leer todo este capítulo, pero va a ser difícil. Ustedes pueden leer tarea. Cuando el rey Saúl se va y consulta a una adivina, a una bruja, cosa que estaba prohibido por la ley, que estaba decretado que no se tenía que hacer, pero él va y consulta. A ver, piensen un poco. En este momento Saúl, yo le voy a más o menos comentar cómo está. La situación de Saúl está muy mal porque él está a punto de ir a una guerra con los filisteos. David ya la había abandonado por causa que él le persiguió. Había un espíritu, se dice que era el espíritu de Goliat que le perseguía a Saúl. Eres un cobarde, eres un gallina, algo así le decía. Tú no tienes valor, no tienes esto, no tienes aquello, así. Le perseguía. Porque recuerden que el espíritu de los nefileos, de los gigantes que morían, se quedaban como almas en pena. Ellos no tienen lugar donde ir, ni el cielo ni el infierno. Eso no es para ellos. Entonces se quedan vagando en el mundo. Se quedan aquí a estorbarnos, a molestarnos, a crearnos problemas. Pero solamente hay una manera por la cual pueden perjudicarnos la vida. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios. Esa es la única manera. Cuando nosotros nos enfocamos a la palabra realmente con corazón, esos espíritus no tienen poder sobre nosotros. Ahora están entendiendo más o menos por qué Pablo usó el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús vino y enseñó? La palabra. Si me amáis, guardad mi mandamiento. El que hace mi palabra, entonces es el que me ama. Y vendremos mi Padre y yo y moraremos en él. Así está hablando Jesús. Bueno, ¿qué dice acá? Por ejemplo, en el versículo 3 dice, 28:3, y Saúl había
y ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, dice. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueño, ni por Urín, ni por profetas. ¿Por qué a una persona Dios de esta manera le abandona? ¿Qué hemos visto que Saúl ha hecho constantemente en todo su reinado? ¿Qué ha hecho? Ha menospreciado la palabra de Dios. Llegará un tiempo también que nosotros vamos a decir, ¿por qué Dios no me escucha más? ¿Por qué parece que me siento solo? Pues porque no me habla, ni aunque me voy a preguntar al pastor, parece que lo que me dice no me convence, ¿no? Ni aunque leo la Biblia, parece que no tiene sentido para mí. Tengo que tener en cuenta cuántas veces yo puse en poco su palabra. Cuántas veces no le di valor. Cuando, por ejemplo, hoy me siento bien, ¿no? Hoy no necesito, entonces menosprecié. Esas cosas a la larga después van a afectarme. Tarde o temprano le va a afectar. A nivel epitá, no vaya a fumar más, no vaya a tomar más esa bebida, no vaya a andar así como loco en la moto. No, pero tarde o temprano eso le va a afectar. De la misma manera, no menosprecien más la palabra de Dios, no tengan más en poco la escritura de Dios, no piensen que hoy no era importante, mañana no era importante, no era tan importante, no pienses así, porque llegará el día en que vas a necesitar de Dios y ya no te va a escuchar más. Así está escrito. Ya no te va a oír más, así dice aquí. Ya no le oía a Dios. Y él le buscaba. Entonces, ¿a dónde llegó? ¿Qué recurso usó último? Fue a una divina, a una bruja. Fue a una divina. Y le despertó a Samuel de su tumba. ¿Qué me ha despertado? Dijo Samuel. ¿Qué es lo que hiciste vos? ¿Por qué haces estas cosas? Vamos a ver qué le responde acá un poquito nomás. Samuel. Versículo 14, y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y fíjense muy bien, esto que está haciendo ahora mismo Saúl es algo totalmente en contra de ¿qué? En contra de la palabra, en contra de la escritura. Una vez más él se está rebelando contra la escritura. Cuando no quiso esperarle a Samuel para hacer el sacrificio, se rebeló contra la escritura. Cuando no quiso exterminar a todo lo amalecita, como mandaba la Torá, la ley de Dios, se rebeló contra la escritura. Cuando no quiso aceptar que Dios ya le rechazó como rey y le puso a uno conforme a su corazón, se rebeló. Mató a los sacerdotes de Dios, cometió crimen, ¿no? Todas las cosas hizo. Y ahora para rematar, supuestamente necesita de Dios, transgrede la ley de Dios. Transgrede más. Y ahora hace reverencia. ¿Ustedes creen en esta reverencia? Oh, Samuel. Samuel. Ay, este tipo no va a aprender nunca. Así llega la locura de una persona que nunca quiso obedecer la palabra de Dios. Pero ayúdenme, por favor, alguien ayúdenme. ¿Cuántas veces se le habló, se le dijo y no quiso oír? ¿Qué dice acá? Y Samuel le dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde, mas ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Una pregunta, ¿se puede hablar con los muertos? ¿Qué está saliendo acá? Está saliendo que sí. ¿Quién está hablando? Samuel está hablando, él está muerto, está hablando. Entonces, pero otra cosa, ¿esto es algo que Dios permite? Habíamos leído la Torá, la ley de Dios. No se te he permitido hacer, dice. Serás cortado del pueblo, dice. ¿Así estaba escrito o no? Será esa persona, no tiene permitido hacer estas cosas. Aunque se puede hacer, ahí entendemos, nosotros al entender, al ver estas cosas, podemos ver que las cosas sobrenaturales existen. O sea, toda esa brujería que hace la gente, que invocan Ouija y todas esas cosas, existen. Pero ¿quiénes son los que promueven o hacen estas cosas? Son esos espíritus
rebeldes contra Dios. Nosotros no estamos permitidos a seguirle a ellos, a impactarnos por sus poderes, porque nosotros solamente tenemos algo poderoso que tiene que guiar nuestra vida, que es la palabra de Dios. ¿Me entienden? Cuando nosotros empezamos a menospreciar esta palabra y a sorprendernos por muertos que hablan, por fantasmas que caminan, entonces estamos siendo parte ya de ellos. Estamos uniéndonos con ellos. Y ellos están teniendo poder sobre nosotros. Están pudiendo gobernar nuestra vida y empujarnos hacia sus deseos y placeres. ¿Entienden? Así está ocurriendo. Y ahora, es lo que está haciendo Saúl. Él ya está totalmente sumergido en el espiritual, el espiritismo. Significa que está totalmente opuesto a Dios, aunque él está ahora desesperado. Fíjense, después tengo que hacer. Entonces, versículo 16, Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? Así dice. ¿Para qué me preguntas a mí? ¿Yo quién soy? ¿Yo qué puedo hacer? Yo era un mensajero nada más. Esto es una lección para esos que pensaban que el hombre es como un Dios. Como ahora le están idolatrando a un hombre que va a venir, o a algún líder supremo, que confían mucho en el hombre. Va a haber un momento que ese hombre no le va a poder ayudar. Hay muchas personas que confían, le idolatran a sus siervos, a sus pastores, y han dejado la palabra, han rehusado la palabra. Eso es lo que le va a decir, aunque te vaya y le llame otra vez a ese pastor, ahora te moriste, pero te llamé otra vez, explícame, porque yo no entiendo. No, yo no puedo hacer nada por vos. Vos hiciste que Dios sea tu enemigo. Esa es la verdad. Versículo 17, el Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. ¿Qué hizo? No obedeciste, no cumpliste. Eso es importante que podamos entender. No hiciste lo que Él te dijo, ahora has tenido las consecuencias. Yo no sé si esto... algunas personas siempre decían que esto era solamente así simbólico. No, yo no creo así. Yo creo que es una lección para nuestra vida. Para que Dios nos está avisando, nos está dando esta oportunidad, pero nosotros estamos teniendo en poco. Porque cuando estamos tranquilos, cuando somos reyes, cuando tenemos todo bajo nuestro poder, es fácil menospreciarle a Dios. Pero cuando llega una situación donde se nos avecina todas las dificultades, ahí sí no sabemos más qué hacer. Y buscamos de cualquier forma, pero muchas veces, aunque Samuel quisiera ayudarle a Saúl, ya no puede. No es que Samuel está diciendo, qué bien que te pase, ojalá que... No, él ya no puede, él ya está muerto, ya no puede más ayudarle. Ya es difícil. Cuando estaba vivo, nunca le buscó Saúl a Samuel. ¿Qué andaba haciendo Saúl cuando Samuel estaba vivo y era viejito? ¿Qué andaba haciendo él? Andaba persiguiéndole a David. Andaba buscando cómo matarle al que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Fíjense muchas personas que hacen. En el tiempo en que puede consultar, que puede buscar a Dios, anda persiguiendo a la gente que sirve a Dios. Anda buscando la manera de arruinar la vida a otra persona. Eso anda haciendo. Bueno, vamos a otro capítulo. Ahora, el pueblo de Israel. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. El capítulo 17, versículo 17. Ya, nosotros sabemos ya, para entender un poquito el contexto, que aquí sale la caída de Samaria, las 10 tribus de Israel que se apartaron. Vamos a ver cuál fue una de las causas por la cual Dios los llevó al exilio. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Qué hicieron ellos? Se entregaron también otra vez a este espíritu de adivinación, a estas brujerías.
¿Saben por qué hacían esto la gente? Porque es famoso. Cuando yo estoy en una situación ya desesperada, quiero que alguien me solucione, que alguien me diga qué es lo que voy a hacer, cómo voy a andar. Y como nunca he confiado en la palabra, busco en esta gente que tiene estos tipos de poderes. Eso es lo que hago. Eso es la lógica que va a hacer las personas. Va a empezar a buscar a estos adivinos, a estos mentalistas, a esta clase de personas. Como nunca confiaron en Dios, entonces no les queda otra. El libro de Isaías, vamos a ver qué decían los profetas sobre esto. Isaías, capítulo 44. Y recuerden que muchos profetas se agarraron de este espíritu de adivinación porque era fácil. Era fácil. Como voy a no tener la verdad, como ya no tener la palabra de Dios, necesitaba un espíritu diabólico para que empiece a darte poderes que le impresione a la gente. Y eso hacían muchos profetas también. Y Dios les desenmascaró. Isaías 44, el versículo 25, 44-25, dice, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esto está hablando de el Redentor de Israel que va a venir en el futuro, en el tiempo postrero. Si ustedes leen desde el 21, habla sobre el Redentor de Israel. ¿Qué hace el Redentor de Israel? Deshace las señales de los adivinos y enloquece a los agoreros. ¿Quién iba a ser el Redentor de Israel? ¿Se acuerdan quién iba a ser? ¿Quién era el Redentor de Israel? Jesús. Ahora más o menos están sabiendo ya por qué Pablo usó el nombre de Jesús. Estaba profetizado que para qué iba a venir ese Redentor de Israel, para deshacer a estos adivinos. Jeremías 14. Jeremías 14. Jeremías 14. Fíjense lo que dice acá. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Fíjense lo que dice ahí. Falsamente profetizan en mi nombre. Hablan mentiras. Hablan cosas que no es verdad. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Solamente te están adivinando y adivinando y adivinando cosas que yo no les enseñé, que yo no les dije. Son falsos profetas. ¿Por qué los falsos profetas se puede decir, se unieron a este espíritu de adivinación? Porque le daba poderes, porque le daba visiones. Ahora estoy viendo a ese hermano hacer estas cosas, ahora estoy viéndole. Entonces estas cosas son verídicas. Ellos se invocaban a este espíritu, se unían a este espíritu, oponiéndose totalmente a lo que dice la Biblia para ser exaltados por el pueblo. Yo no los envié, son falsos, son mentirosos. Otro texto, Ezequiel 13. Ezequiel capítulo 13. Y atiendan muy bien lo que sale aquí. Ezequiel capítulo 13, voy a leer desde versículo 1. Ezequiel capítulo 13, desde versículo 1. Dice así, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? No le han preparado al pueblo para que pueda enfrentarse a sus enemigos, o sea, espiritualmente hablando. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Han dicho el Señor y el Señor no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Siempre la persona está esperando que lo que habla se confirme. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Pero dicen cosas que Dios no dijo. Hablan cosas que Dios no habló. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo el Señor, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Esto es muy importante. Si ustedes hablan cosa que no es cierto, cosa falsa,
Dios se hace su enemigo. Por eso hay que saber muy bien. ¿Será que lo que yo estoy diciendo, creyendo, invocando, es realmente la palabra de Dios? ¿O estoy diciendo lo que en mi corazón siento? No. Eso es importante saber. Versículo 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy el Señor. ¿Qué significa esto? No van a estar en mi libro, no van a estar en mi congregación, no van a volver a la tierra de Israel. Está hablando, no van a volver a resucitar, no van a levantarse más. Se puede decir una sentencia fuerte, ¿o no? ¿Qué les parece? Algo grave. Entonces es fácil ser un falso profeta, andar creyéndote el pastor que predica ahí y engañar a la gente. ¿Es fácil andar así? No. Tremendo castigo le espera a estas personas que mienten, que engañan, que estafan, que se sienten los conocedores de todo. Y también para los que le siguen, no solamente para los que predican, para los que le siguen también. ¿Y quiénes son los que le siguen? Los que están tranquilos, los que están confiados en el espíritu del mundo, el espíritu que les guía, también será mismo destino. Así está hablando. Finalmente, Zacarías capítulo 10. Fíjese lo que dice ahí, para terminar con el Tanaj, Antiguo Testamento. Miren lo que dice en Zacarías capítulo 10. Versículo 1 vamos a leer. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Recuerden que esta lluvia tardía son los últimos tiempos cuando Dios va a revelar otra vez su palabra. Yo creo que nosotros estamos en el tiempo de la lluvia tardía. La lluvia temprana fue cuando el Espíritu descendió sobre los apóstoles allá en Jerusalén, hace más de 2000 años. Ahí fue las lluvias tempranas, que descendía el Espíritu. Ahora Dios va a enviar, dice, las lluvias tardías, que significa los últimos frutos por recoger. Y fíjense lo que pasa acá, versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos, vanas, ¿qué es? Mensajes sin sentido. Muy bien, mensajes sin sentido. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vanos en su consuelo. Vano es su consuelo, por lo cual el pueblo, miren lo que pasa acá, vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Trajeron enseñanza que no era de Dios, sin sentido, han metido en sus corazones. Y estos adivinos han hecho que el pueblo vague. ¿Qué le parece? Actualmente la sociedad, ¿cómo anda? Así mismo. Están vagando. No saben qué es lo que están viviendo. ¿Para qué trabaja? ¿Para qué vive? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que le espera mañana? No sabe. No sabe por qué necesita hacer todas las cosas. ¿Por qué necesito esto? ¿Para qué necesito ganar dinero tanto? ¿Para qué tengo que vivir? Y bueno, para esto. Y cuando le da la razón a esto, hay otro, y al final no sabe para qué. Andan vagando como ovejas sin pastor, sin sentido. No saben cuál es el objetivo de su propósito. Estamos hablando en nivel general de las personas. Ahora vamos a ver lo que en San Mateo habla sobre estos espíritus. Ya Jesucristo enfrentándose con estos espíritus. Bastante cosas hemos visto en el Antiguo Testamento sobre estos espíritus, ahora ya veamos aquí. San Mateo capítulo 8. Primero, fíjense muy bien cómo Jesús encaraba a estos malos espíritus. San Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y miren lo que dice ahí. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué cosa él los sacó a esos demonios del corazón de las personas? En el nombre de mí, así dijo, en mi nombre, así les gritó. O usó la palabra, con la escritura, con los textos bíblicos, esos demonios corrían. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora otro texto, ahí en San Mateo también 10:8. 10:8, dice así.
Esta es la autoridad que le está dando Jesús a sus 12 discípulos cuando van a predicar. Miren lo que le dice. Vamos a leer desde el 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tienen que decir. El reino de los cielos se ha acercado. Para un israelita esto era claro, esto era entendible. Para nosotros cuando venimos y le decimos a la gente, oh Señor, el reino de los cielos se ha acercado, no entiende de qué le hablamos, porque está totalmente en su mente a otro lado. Pero para un israelita entiende de qué le está hablando del reino que Dios va a establecer ahí en Jerusalén, ahí en Israel, y como cabeza el Mesías, el ungido. Y va a liberar toda suciedad, todo espíritu inmundo, todo demonio que hay va a desaparecer, no va a estar. A sacar, porque Él va a reinar. De eso le están hablando. ¿Y qué dice ahí? Sanad enfermos, limpiad leprosos, versículo 8. Resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Echad fuera. Ellos no van a estar en mi reino. Ellos no van a estar. Entonces hagan ya ustedes esto, que son enviados. ¿Quién les está enviando? Jesús. Entonces, nosotros venimos a establecer el reino del Mesías. Acá no entran demonios, así que vuelen de acá. Recuerden que cuando Jesús le habló al endemoniado gadareno, los demonios le dijeron algo. ¿Por qué no atormentas antes de tiempo? Quiere decir que estos demonios estaban informados que la venida de Jesús no era todavía la venida para reinar. Por eso le respondieron así. Pero cuando Él venga ya para reinar en el milenio, ellos no pueden más estar ahí tienen que desaparecer. Así está hablando. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 34. 34 dice así. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Qué dice ahí? Porque le conocían. ¿Cómo le conocen estos demonios? ¿De dónde son estos demonios? Ya estuvieron desde la antigüedad. Ya vieron todo su poder, vieron cuando Él los perseguía. Porque estos demonios, para impedir el nacimiento del Mesías, habían aparecido. Precisamente porque para que no ocurra esto, ellos querían destruir la genética humana en el tiempo de Noé. Por eso estaban corrompiendo todo ser humano. Pero no lograron su objetivo. Ahora Él se les presenta, aquí estoy yo. Ustedes querían que yo no venga, ahora acá estoy. Te conocemos, sí. Ahora nos arrodillamos. Finalmente, vamos a terminar, si no, no vamos a terminar hecho hoy. Bueno, hasta ahí nomás quería ver sobre los demonios. Hay otros textos, ¿no? Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, donde dice que Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y ahí dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que este espíritu trabaja en los que son desobedientes a la palabra. Cuando vos no querés obedecer, no querés participar, no querés unirte con Dios, sí o sí te va a dominar este espíritu. No vayas a pensar que te vas a librar de él. Ya son una habitación segura, un lugar, una cama, como el virus, ¿no? El virus de la gripe busca a alguien calentito donde cobijarse. Y busca nuestro cuerpo que está a 37 grados, entonces se mete ahí. Cuando está haciendo mucho frío, ¿dónde me voy a meter? ¿Dónde me meto? Entonces busca un cuerpo de 37 grados, ahí quiere estar. Por eso, cuando hace frío nos resfriamos todo de balde, ¿no? Y como ve que no tenemos defensa, no hay nada que le detenga, nos ataca. De la misma forma, estos espíritus están buscando como el corazón de Judas, alguien que no está pendiente en la palabra, alguien que está pendiente en las cosas del mundo, en las tradiciones del mundo, ahí va y va a vivir ahí. Y le va a dominar y le va a guiar como a Saúl. Bueno, volvamos a Hechos 16, para terminar esta parte. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Por qué ahora podemos entender que en el nombre de Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? Precisamente el que iba a venir a quitar a estos espíritus de nuestros corazones, de nuestra presencia y de nuestra sociedad y de la tierra de Israel. Él iba a ser el que iba a venir. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo dice que hacía? Con la palabra. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo ahí en esta tierra de Filipos? ¿Qué estaba haciendo él? Predicando la palabra, anunciando el evangelio,
anunciando el reino de Dios. Eso vayan y anuncien. Cuando anuncien el reino de Dios, los demonios van a empezar a temblar, porque los demonios quieren apoderarse del reino de Dios. Quieren ser ellos los que gobiernen. Pero cuando viene el Mesías, el ungido, ellos saben que se acabó su tiempo. ¿Me entienden o no? Entonces, si nosotros vamos y anunciamos esta palabra, van a ver cómo los espíritus que están, las personas que están siendo controladas con estos espíritus van a empezar a manifestarse. Van a salir. Van a empezar a mostrar su verdadera forma. Entonces, mientras más hablamos esta palabra, más vamos a poder hacer que estos espíritus corran, desaparezcan de esa persona. En el nombre de Jesús te mando que le deje a esa persona. ¿Qué es el nombre de Jesús? Su vivencia, su palabra, su enseñanza. Eso es su nombre. Y Pablo estaba haciendo eso. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿A quién no le gusta que los espíritus de adivinación y toda clase de espíritu empiecen a desaparecer? A la gente que gana y que se lucra de estas cosas. Claro, la gente que vive de espíritus demoníacos, vive de droga, de sexualidad, de pornografía, de todas estas cosas. Cuando vos empiezas a predicar contra esto, ¿acaso le va a gustar? No le va a gustar. Va a decir que vos estás predicando contra nuestra costumbre, contra nuestra cultura, contra nuestra manera de ser. Pero nosotros así lo somos, no vaya a tocar esas cosas. Le vas a hacer enojar a la gente, como siempre me dicen. No le vaya a decir eso porque se van a enojar. No es la gente lo que se va a enojar. Es su espíritu que se van a empezar a manifestar. De la misma manera que cuando Saúl veía que el espíritu de Dios empezaba a trabajar en David, él se empezaba a sentir mal. Porque alguien le estaba guiando otro espíritu. Un espíritu opositor a la palabra. Por eso ustedes van a ver que mucha gente va a empezar a sentirse mal, enojada, va a empezar a correr, va a empezar a odiarle a la gente. Va a empezar a decir qué ridículo es, qué tontería, porque hay alguien que le está empujando, que le está dando ese corazón de que tenga rencor, odio, amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las personas que lucran de esto. Si alguien está viviendo cómodamente feliz, creyéndose religioso, y empieza a aparecer estas cosas, va a empezar a ver algo raro en su corazón. ¿Qué pasa? Se está moviendo el tapete, como dice alguno, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Lo primero que van a hacer, ya te van a llamar judíos. ¿Qué significa? Te van a empezar a distinguir. Estos no son como nosotros, son judíos. Vienen acá con costumbre judía y nos quieren meter a nosotros, que ¿qué dice el versículo 21? Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice. Nosotros somos romanos, nosotros adoramos ídolos, nosotros tenemos costumbre de tener adivinos, tenemos costumbre de comer chancho, de hacer parrilla, de vivir como queremos, de hacer lo que queremos, de vestirnos como queremos. Y estos judíos vienen acá y no quieren cambiar nuestra costumbre. Entonces empezó a haber problemas. ¿Qué les parece? ¿Por qué atacaron a los judíos? ¿Acaso Pablo y eso estaban predicando judaísmo? Contrario, Pablo y eso nunca incentivaban el judaísmo. Estaban enseñando la palabra. Ellos estaban liberando a una muchacha que estaba endemoniada por un espíritu que desde años atrás, desde siglos atrás, estaba destruyendo la humanidad. Entonces le dieron la libertad a esa muchacha, pero eso no le gusta mucho. ¿Ustedes piensan que a la gente le va a gustar que empecemos a liberar a las personas de estos espíritus? De drogadicción, de violencia, de prostitución, de todas estas cosas. No les va a gustar porque están gobernados, están lucrando por esto. Ganan dinero por esto. Balán, ¿por qué quería maldecir a Israel? Por lucro, dice. Ganancias. Ganancia deshonesta. El dinero es el causante de todas las cosas, el deseo. Y todo esto hacen estos espíritus. Saben que el deseo, o sea, el tener deseo hacia la riqueza fue puesto también por los nefilines. Los hombres no sabían qué era la riqueza. Los nefilines le enseñaron el que el hombre valore la riqueza, el que le dé valor al dinero. O sea que si nosotros tenemos tanto, no es tan valioso ese dinero, no queremos soltar nuestras manos, es una enseñanza que dio los nefileos. Así es. Todas las cosas, todo lo que nos gusta tanto no queremos dar, porque al final cuando nos morimos, ¿qué llevamos? Como dice un dicho, ¿qué vamos a llevar en el cajón? Por favor, póngame todas mis cosas ahí.
Los nefileos son. Ellos hicieron que nosotros adoremos a este mundo para corrompernos. Somos romanos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mi cultura, tengo mi creencia, tengo mi manera, soy apostólico romano, etcétera, 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 ¿no? O soy bautista, metodista, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre alguien va a poner un eslogan para decir que yo no puedo escuchar estas cosas. Ustedes son judíos, enseñan cosas judías, hablan de cosas judías, fuera de acá. Y al final, versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberles azotado mucho, le echaban en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, más adentro, allá donde es más sucio. ¿Por qué hicieron estas cosas? ¿Qué estaba haciendo de malo el apóstol Pablo? ¿Por qué la gente empieza a mirarte con rencor, con odio, cuando vos empezás a hablar de cosas que toca su llagas? Así? Hay un espíritu acá. Según la Biblia, nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Dice. La guerra, Pablo y eso no estaban peleando acá contra estos ciudadanos de Filipo. ¿Contra quién estaban peleando? Príncipes, potestades, huestes, dice. Entonces, esta es una guerra terrible. El apóstol Pablo, después vamos a ver ya esto en la segunda parte, ellos no sintieron como esto como una guerra humana. Ellos se daban cuenta. Acá hay este espíritu poderoso, este espíritu. Fuertes, tiene fuerza, domina a las personas. Entonces, dice en la Biblia que al que se opone, corrígele con paciencia, dice. ¿Saben por qué? Por si quizás Dios le conceda que escape del lazo de Satanás, el que le tiene cautivo a su voluntad. Así está mencionando Timoteo, con paciencia. Puede ser que Dios les conceda que escapen. Puede ser que todo esto que nos está ocurriendo, estos latigazos que estamos recibiendo, sea para que alguien escape del lazo de Satanás. Y al final vimos que, después vamos a ver que era para eso. Había un objetivo en todo esto. Todo este sufrimiento, esta desgracia tenía un fin. Pero ¿qué pasa con las personas cuando al primer dificultad corren? Entonces no encuentran la voluntad de Dios en su vida. Primera dificultad, desaparecen, no logran ver el trabajo de Dios en su vida. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.